nuestro compañerismo cristiano. Lo vamos a tener en el comedor, hermano. Ya ustedes saben todos los detalles de esta actividad. Solamente quiero recordarles que el compañerismo que queremos tener es un compañerismo, ¿cómo? Intencional. ¿Y eso qué significa? Que no vamos simplemente a hablar de lo que está pasando en el mundo. No vamos a estar hablando simplemente del frío o del calor. Vamos a estar hablando, hermano, acerca de nuestra vida espiritual. Sé intencional en preguntarle a tu hermano: ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo el Señor está obrando en tu vida? Ese es, hermano, el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Llega a una persona, hermano, con el cual tú no tengas mucha relación, y conócelo más, pasa tiempo conociéndolo, preguntándole cómo el Señor salvó su vida. Hermanos, quiero hacer una pregunta, un ejercicio rápido. ¿Cuántos de nosotros, o sea, déjame decirlo de otra manera, ¿cuándo fue la última vez que tú le contaste a un hermano cómo el Señor salvó su vida, o tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste tu testimonio de conversión con un hermano de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste con un hermano de la iglesia cómo Dios está obrando en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? Y la última pregunta que quiero hacerte: ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a un hermano, cómo Dios te salvó? ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo Dios está obrando en tu matrimonio? ¿Cómo Dios está obrando en la vida de tus hijos? Todas estas son preguntas que los cristianos nos hacemos y debemos de hacernos regularmente. Quiero animarte, hermano, a que el miércoles cantemos, compartamos estos pasteles, estos s'mores, pero que también dediquemos tiempo para discipularnos unos a otros, porque ese es el sentido del compañerismo cristiano. Póngase a pensar, si no tenemos, si nuestros compañerismos carecen de esta intencionalidad bíblica, nuestros compañerismos dejan de ser compañerismos cristianos y vienen a ser cualquier otro tipo de compañerismo. Sí, hermano. Quiero que usted tenga esto en mente, hermano, y también quiero anunciar, hermano, que tenemos nuestro servicio de preguntas y respuestas el día 30 a las 6 de la tarde. Todas las preguntas que usted tenga, hermano, escríbalas, preguntas que tienen que ver con lo que hemos estado enseñando en los domingos por la mañana, en la escuela dominical, en el servicio, en los domingos por la tarde, o cualquier otra pregunta que usted tenga, póngala en el buzón. Ya tenemos algunas, quiero animarle a que si usted tiene preguntas, escriba la pregunta y póngala en el buzón, porque eso también es parte del discipulado cristiano. So I want to encourage you, if you have any question about the teaching or that we have or teaching series in the morning, Sunday morning or Sunday afternoon, write your question and put it in the buzón. This coming October 30, we will give answer to that question according to the Word of God. Amen, hermano. Because the Word of God is I will not give you my opinion, my personal opinion. I will answer according to the Scripture, because the Scripture is the authority in the life of the church. Amen. So vamos a ir, hermanos, ahora sí al catecismo. Y la pregunta que tenemos hoy es la misma la semana pasada. ¿Cómo eres justo delante de Dios? Solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse de que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos, y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido
toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio como un persona creyente. Vamos a leer, hermanos, algunos textos bíblicos. Vamos a leer a Juan capítulo 3, verso 18 y Hechos capítulo 16, verso 30 al 31. Juan capítulo 3, verso 18. ¿Quién lo quiere leer, hermano? John chapter 3, verse 18. Can you read it, Brother Sam? John chapter 3, verse 18. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen. Amén. Thank you, Lord. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, la justificación por la fe es un acto, como hemos visto en esta respuesta, de la gracia de Dios, algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, no es algo que nosotros alcanzamos por nuestros esfuerzos personales, sino es algo que Dios nos da en el momento de que creemos. El que cree en Él no es condenado. ¿Qué es lo que necesita hacer el hombre? Creer. Only believe. If you believe, you are not condemned. If you believe, you are justified before the Lord. I want to highlight something very important in justification by faith. When the Bible teaches about justification by faith, it's important to understand that when God justifies the sinner, God don't make the sinner just. God doesn't make the sinner righteous. He don't infuse righteousness. He declares righteousness. Because cuando Dios, hermano, justifica al pecador, es importante que tengamos en cuenta que Dios no te hace santo o justo. Dios no te hace justo, Él te declara justo, porque Él te imputa, pone en tu cuenta la justicia que Cristo ganó por ti. Y esto es muy importante, porque si nosotros confundimos el imputar la justicia de Cristo con la infusión de justicia, sería un error tergiversar la doctrina de la justificación por fe. Porque si nosotros decimos que Dios te infunde justicia, ¿qué estamos diciendo? Ya tú nunca más vas a pecar. Y lo cierto es que nosotros vamos a lidiar con una naturaleza pecaminosa, pero delante de Dios hemos sido declarados justos por la fe. Porque en el momento en que creímos, Dios tomó mi pecado y se lo puso ¿a quién? A Cristo, por el cual Cristo murió. Y toda la justicia perfecta de Cristo, Él la puso en tu cuenta. Y ahora Dios te mira como si tú nunca hubieses pecado y como si tú siempre cumplieras la ley de Dios a la perfección. Pero ese es un acto de Dios. Dios te declara justo en su presencia por la fe. Y evidentemente, la evidencia de que tú eres declarado justo delante de Dios, ¿cuál es? Es una vida de ¿qué? De santificación. ¿Sí lo pueden entender, hermano? ¿Verdad? Esto es un concepto muy importante de la vida cristiana. Vamos a leer Hechos 16, versos 30 al 31. Acts 16, verse 30 to 31.
¿Quién no quiere leer, hermano? Sí, hermano, por favor. Y después de sacarlos, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en Jesús, cree en Él, Señor Jesús, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Fíjate, hermano, como dice este texto. Vamos a leer 30, 31 y 32. Después de sacarlos, digo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿de quién está hablando aquí, hermano? Del carcelero de Filipo. ¿Y qué le respondieron ellos, hermano? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. So, para que el carcelero de Filipo pudiera ser salvo, ¿qué necesitaba hacer? Creer. Hermanos, y yo quiero hacer énfasis en esto, porque precisamente el día 31 celebramos el día de la Reforma Protestante, y uno de los pilares de la Reforma precisamente es solo por la fe, en el sentido de que solo por la fe el hombre es justificado delante de Dios, solo por la fe aparte de las obras. Justification by faith is one of the pillar of the Reformation, the Christian Reformation. Y es muy importante, es lo que distingue salvación por la fe, justificación por fe, solamente lo que distingue el cristianismo de todas las demás religiones en el mundo. Todas las demás religiones creen en salvación por obras. Solamente el cristianismo cree, confiesa y proclama que la salvación es solamente por la fe. Amén, hermanos. Justification is by faith alone, and that's why this set apart Christianity from all other religion, because all other religion in the world, they preach and teach salvation by works, but Christianity, based on the Bible, proclaim, confess and believe that justification is by faith alone. Now, see, I want you to see this verse again. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este es un texto que ha sido mal enseñado en la iglesia por muchos años. Lo que el Señor le está diciendo, lo que ellos le dijeron al carcelero de Filipo, no es: si tú crees, vas a ser salvo tú y toda tu casa va a ser salva porque tú creíste. No es que la casa de su familia no iba a ser salva por la fe de ellos. Para que su familia fuera salva, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer la familia de él? Creer. Porque nuestros hijos no son salvos por nuestra fe. De la misma manera que nuestros hijos no son condenados por nuestro pecado. Nuestros hijos son condenados, son culpables por su propio pecado, y ellos serán justificados delante de Dios por su fe. La salvación es personal. ¿Y por qué sabemos que es eso lo que se está refiriendo? ¿Qué es eso, el significado de esa expresión? Por lo que dice el verso 32. Mira el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más. Y a todos los que estaban en su casa. Ellos le predicaron el evangelio al carcelero y a su familia, porque el carcelero necesitaba responder en fe a la predicación de la palabra de Dios, pero su familia necesitaba oír y necesitaba responder en fe a la palabra de Dios. ¿Sí lo pueden entender? Es por eso que nosotros siempre enfatizamos la importancia de predicar el evangelio a nuestra familia, a nuestros hijos, de hacer el culto familiar, porque nuestros hijos necesitan escuchar que necesitan un Salvador, y que ese Salvador es Cristo Jesús. Amén, hermano. ¿Qué, amigo y hermano que estás aquí en esta tarde, qué necesitas para ser salvo? ¿Qué necesitas hacer para ser salvo y ser declarado justo delante de Dios? My friend and brothers in Christ, what do you need to do to be saved and to be justified before the Lord and to be forgiven by the Lord? What do you need to do? Believe. Believe that Jesus is the Son of God, the Savior of the world. Repent
and you will be saved. Amén. Let us pray. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la suficiencia de la obra de Cristo en nuestro lugar. Gracias, Señor, por enviar a Cristo como nuestro representante en la vida y en la muerte. Señor, gracias por enviar a Jesucristo como nuestro único sustituto, como nuestro único mediador entre tú y nosotros, oh Dios. Padre Celestial, gracias por la justificación. Gracias, Señor, porque el día que creímos, el día en que tú viniste a nuestras vidas y nos diste fe y creímos, Señor, tú nos salvaste y nos declaraste justos delante de ti. Por ese regalo tan precioso, tan extraordinario y tan inmerecido, hoy nosotros como iglesia te adoramos y te bendecimos. Amado Dios, que esta verdad mueva a cada creyente que está aquí, a cada cristiano, a ir y proclamar a Cristo, el Salvador del mundo, en esta semana, a sus compañeros de trabajo, a sus familias y a todos y a sus vecinos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que proclame al mundo que en Jesucristo hay salvación y que lo único que el hombre tiene que hacer es creer y arrepentirse para ser salvo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que mientras estudiamos tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entenderla. Como dice el Salmo 119, Señor, la instrucción de tu palabra imparte luz. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Y yo ruego que mientras estudiamos tu palabra, tu Espíritu Santo por medio de ella nos dé entendimiento para poder comprender, Señor, el mensaje que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 5. I want to invite you to open your Bible in Ephesians chapter 5. Let's read verse 22. Efesios capítulo 5, verso 22. Amén. Ephesians chapter 5, verse 22. Y vamos a leer hasta el verso 29, 22 to 29. Efesios capítulo 5, verso 22 al 29. Amada iglesia, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra en esta tarde. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar a los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Quiero invitarles a orar. Señor, una vez más nos acercamos a ti. Y yo te pido, Señor, que en esta ocasión, que al navegar a través de tu palabra, Señor, al profundizar en las verdades contenidas en estos versos, yo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo produzca humildad en nuestros corazones para poder someternos a la clara instrucción de tu palabra. Señor, todos los que estamos aquí hoy, que estamos casados,
Necesitamos que tú hables verdad, la verdad de tu palabra a nuestras vidas, que tú informes nuestras conciencias con tu palabra. Y todos los que estamos casados en esta tarde, necesitamos que tú, Señor, obres en nuestra voluntad para poder someternos a tu palabra. Porque lo cierto es, Señor, que la razón por la cual muchas veces tenemos conflictos en nuestros matrimonios no es porque no sabemos cuál es tu voluntad o cuál es tu diseño para el matrimonio, sino más bien, Señor, porque rehusamos voluntariamente someternos a la instrucción de tu palabra. Y es por eso que al considerar este texto, este pasaje hoy, y este tema tan importante, una vez más te ruego, danos humildad para poder, Señor, someternos a la Escritura. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, hace ya algunos domingos que hemos estado considerando juntos lo que la Biblia enseña acerca de las responsabilidades tanto mutuas en el matrimonio como las responsabilidades que tiene el hombre, la mujer y el hombre. Y hemos a nivel individual, ¿verdad? Las responsabilidades mutuas, responsabilidades que son de los dos, pero también la Biblia habla de responsabilidades que son individuales, de la mujer como esposa y del hombre como esposo. Pero hoy vamos a ver, hermano, vamos a comenzar con las responsabilidades, tratando el tema de las responsabilidades del hombre, del esposo, del matrimonio. Ya nosotros vimos las responsabilidades de la esposa, y al considerar las responsabilidades de la esposa, nosotros, hermanos, aprendimos que la responsabilidad de la esposa, ¿cuál es? Es ser el complemento de ¿quién? Del esposo, y la responsabilidad de la esposa también es someterse a su esposo. Y vimos lo que esto no significa y vimos lo que significa. Amén, hermano. So, as we study this topic, the wife's responsibility in marriage, we learned that the responsibility of the wife is to be a fitting helper to her husband and submit to her husband. And we learned what is the meaning, the biblical meaning of biblical submission. Amen, hermano. So now we will see the husband's responsibility in marriage. But I want to highlight for you the outline of this Bible study. So today we will see the husband's responsibility in marriage. When we finish with that topic, we will see how to resolve disagreement in marriage. And after that, we will consider Proverbs 31. What is the meaning of Proverbs 31? What is the meaning of that chapter of the Bible? And after that, we will consider how to raise our children in the discipline of the Lord. So, quiero señalar para ustedes, hermanos, qué es lo que vamos a estar mirando en los próximos estudios bíblicos. Hoy vamos a ver la responsabilidad del esposo. Después vamos a ver, hermanos, cómo resolver desacuerdos en el matrimonio. Y, hermanos, después vamos a estar mirando qué es lo que significa Proverbios 31. ¿Cuál es realmente el mensaje de Proverbios 31? Y luego vamos a estar mirando, hermanos, qué es cómo educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Teniendo esto en mente, yo quiero recordarle a cada uno de ustedes cuál es el propósito de estos estudios bíblicos. El propósito de estos estudios bíblicos es hablar verdad, la verdad de Dios, a esta área de nuestra vida que es tan importante. Y es nuestro propósito como tu pastor. Es mi propósito, hermano, enseñarte estas verdades, que tu conciencia sea informada por la palabra de Dios, que tu práctica en el matrimonio sea informada por la palabra de Dios, que al tener conflictos en tu matrimonio puedas resolverlo acorde a la palabra de Dios. Es mi propósito, hermano, que tú puedas desaprender lo que la cultura te ha enseñado y que aprendamos cuál es el plan de Dios para nuestro matrimonio. Ahora bien, hermanos, también quiero decirles, como hemos dicho desde el principio,
la unidad y la salud de nuestros matrimonios depende de nuestra disponibilidad para someternos a la clara instrucción del Señor en esta área. Y cuando usted adquiere estos conocimientos que estamos enseñando, que estamos impartiendo, ¿qué es lo que usted no debe de hacer? Y yo quiero que todos presten atención a lo que voy a decir ahora. Al nosotros adquirir todos estos conocimientos, al usted escuchar cuál es el deber del esposo o cuál es el deber de la esposa, usted no debe hacer lo siguiente. Este conocimiento usted no lo debe usar de esta manera. Tomarlo para decirle a tu esposo: mira lo que tienes que hacer. Mira lo que dice la Biblia. No es para que tomemos este conocimiento y le digamos a nuestras mujeres: mira lo que tú tienes que hacer. Mira lo que dice la Biblia. No es el propósito ni el objetivo. Cuando usamos este conocimiento de esta manera, malogramos, hermano, el propósito de la instrucción bíblica. ¿Cuál es la manera de usarlo? Al usted escuchar la instrucción de Dios con relación a la responsabilidad de las esposas cristianas que están aquí deben orar al Señor y decirle: Señor, por amor a ti, para la gloria de tu nombre, a pesar de mi esposo, ayúdame a llevar a cabo la responsabilidad que tú me has dado en mi matrimonio. Y orar por tu esposo, sea cristiano o no. Señor, si es cristiano, ora por tu esposo y dile: Señor, y ayuda a mi esposo para que él pueda también llevar a cabo su responsabilidad para la gloria de tu nombre. El esposo, de igual manera, tiene que orar y decir: Señor, ayúdame a honrarte, llevando a cabo el propósito que tú me has dado en el matrimonio. ¿Cuál es mi responsabilidad como esposo? La razón, hermanos, por la cual debemos hacerlo de esta manera, es porque, como digo, si usamos este conocimiento para resaltar los defectos y la incapacidad de nuestro esposo o nuestra esposa, no estamos edificando la vida de nuestro esposo o nuestra esposa. Estamos, ¿qué cosa? Condenando. Estamos ocupando el lugar de jueces en nuestro matrimonio. ¿Sí pueden entender esto, hermano? ¿Sí lo pueden entender? Porque antes de seguir para adelante, yo quiero, obviamente no vamos a seguir para atrás. Antes de continuar, yo quiero que usted entienda bien esto. If you take this knowledge and the Bible instruction for marriage, and you use it to say to your husband or to your wife, look what the Bible says, look what you have to do. You are using the biblical teaching, and that is a big problem, because when you are misusing or misusing, that's the word. Thank you. My Spanish today is when you understand, you speak Spanish, you speak English, and all of you speak and understand Spanish. Yeah. Well, when you misusing this information that the Bible is giving us, you are taking the place of judge in your marriage, and you say, look what you have to do. And when you do that, you are not building up your wife or your husband, you are condemning them. And the purpose of this knowledge is, the purpose of this instruction is to teach you how can you glorify God in your marriage. So what you have to do is pray: Lord, help me, give me grace to fulfill my responsibility in my marriage for the glory of your name, out of love for you, and even when my wife or my husband don't deserve that I fulfill my responsibility. Because you have a responsibility, regardless your husband or your wife. If we are in Christ, we have the responsibility to honor Christ in our marriage. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Even if your husband or your wife is unbeliever person. Now, the reason why this is important
is because if we neglect to fulfill my responsibility in marriage, we are sinning against the Lord. If you say, I will not fulfill my responsibility, it's okay for me to neglect my responsibility because my wife or my husband is ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta. You are sinning against the Lord. And remember this, brothers and sisters, you are not responsible for the sin of your husband or your wife. You are responsible for your own sin. You are responsible for the way that you respond to the sin of your husband or your wife. Hermano. Pero siempre hemos aprendido que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el alma y cierne el alma y el espíritu. O sea, es la palabra de Dios. O sea, y cómo no enfrentar con la palabra de Dios a nuestros esposos o ellos a nosotros en ese punto, porque, o sea, o a nuestros hijos con proverbios, y hay diferentes áreas, o sea, completamente la Biblia nos exhorta a seguir los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo es que no le vamos a mostrar lo que dice la Biblia? No estamos hablando de eso, hermana. Entonces, como usted dice que no le vamos a decir, mira lo que no. No, déjeme explicarle, hermano. Entonces no entendí. Quizás no me explique bien. Estoy hablando que lo que no debemos hacer es usar este conocimiento o la instrucción bíblica simplemente para acusar a la otra persona. Porque naturalmente nosotros tendemos a señalar, somos expertos en señalar el defecto de la otra persona. Hermano, voy a hablar claro. Esto es para todos en general, pero para nadie en específico. Nosotros somos muy dados a decir, tú no eres lo suficientemente humilde para someterte a mí. O en la primera desacuerdo que tengo con mi esposa, yo soy muy dado como hombre a decir, hey, recuerda, tú tienes que someterte a mí porque yo soy tu cabeza, yo soy el marido, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Sin embargo, cuando yo hago eso, yo no considero primero cómo yo estoy llevando a cabo mi responsabilidad como esposo de amarla a ella como Cristo ama a la iglesia. El punto es este, hermano. Quizás de esta manera lo voy a explicar mejor. Antes de yo atacar o antes de yo confrontar a mi esposa o al esposo porque no está cumpliendo bíblicamente sus responsabilidades, primero yo tengo que evaluar mi vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí lo puede entender? Obviamente tenemos que confrontarnos unos a otros, pero antes de confrontarnos unos a otros tenemos que primero evaluarnos nosotros cómo yo estoy, porque déjenme decirle algo. Cuando tenemos conflicto en un matrimonio, como hemos dicho siempre, ¿de quién es la culpa? De la otra persona, ¿verdad? Bueno, siempre decimos la culpa de la otra persona, pero cuando tenemos conflicto en un matrimonio, en nuestro matrimonio, los dos tenemos la culpa. Son dos pecadores que están chocando y obviamente necesitamos hablarnos verdad los unos a los otros en amor. Pero antes de yo decirle y confrontar a esa persona con sus pecados, a mi esposo o a mi esposa, yo necesito primero evaluar mi vida y mi parte en el problema acorde a la palabra de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Porque es mi responsabilidad. Dice la Biblia, hermano, que en Romanos capítulo 2 hay un principio que dice que cuando nosotros condenamos a otra persona, juzgamos a otra persona, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros que juzgamos hacemos lo mismo. Somos muy fáciles de decir, tú no estás cumpliendo, cuando nosotros tampoco estamos cumpliendo. ¿Sí puede entenderlo, hermana Ariela? No es que no nos vamos a confrontar, vamos a confrontarnos, pero con humildad y amor. Vamos a evaluarnos primero nosotros para poder llevar a cabo, para poder edificar. Hermano, ¿qué es lo que dice? Bendito sea Dios, hermano, por la iluminación de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Cristo con relación a esto?
¿Qué es lo que dice Cristo, hermano? Cuando tú vas a fabricar a otra persona, tú sacas primero, ¿qué cosa? El tronco que está en tu ojo, para que puedas ver, y puedas ver, ¿qué cosa? Para la paja que está en el ojo de tu hermano. Para poder ayudar a tu hermano, en este caso tu esposa, tu esposo, a sacarle la paja que tiene en su ojo, ¿qué necesitas hacer? Primero saca la viga que tú tienes en tu ojo, para que puedas ver bien. Es a eso, hermana, a lo que nos estamos refiriendo. No es que no nos vamos a hablar acorde a la palabra de Dios, hermano. Bueno, yo quiero un ejemplo. Cuando yo tenía una célula, una vez una hermana que venía aquí a la iglesia, le dije, invité a su yerno. Entonces me dijo, oh sí, pues qué bueno que lo invitó, hijo, porque él necesita mucho de Dios. Entonces eso me empezó a dar vueltas en mi mente. ¿Por qué él necesita de Dios? Porque ellos como matrimonio tenían muchos problemas. Entonces dije, ¿por qué él sí necesita de Dios y la hija de ella no necesita de Dios? Entonces no sé si esto le ayude a la hermana a lo que Sí. es el ejemplo. Exacto. Que no podemos, o sea, ella estaba juzgando de acuerdo a la justicia de ella y porque era su hija, pero no porque fuera la justicia de Dios. Exacto, exacto, sí mismo, hermano. Y todo esto, hermano, para decir que todo este conocimiento que hemos adquirido debe ¿de qué? Debemos aplicarlo, necesitamos la gracia de Dios para aplicarlo, pero concéntrate, este es mi punto, concéntrate, ¿en quién? En ti. Y en el caso de las hermanas que tienen esposos conversos, concéntrate en ti y ora por tu esposo, porque esta es la otra cara de la moneda. Usted no va a hacer nada. Si usted toma la Biblia ahora, usted le dice a su esposo, mira, tú tienes que amarme como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué te va a responder tu esposo? Creo que en ese momento como que le estás, en vez de enseñarle, le estás echando en cara todo lo que no es y todo lo que debería de ser. Y todo lo que no puede hacer. Ajá. Él no puede amarte. Si usted tiene esposo inconverso, él no puede amarte como Cristo ama a la iglesia, porque él no ha experimentado el amor de Cristo, porque él no es parte de la iglesia todavía. Es como que usted le diga ahora, por ejemplo, yo quisiera que tú me amaras como Joe Biden ama a su esposo. Yo ni soy Joe Biden. Él ni es Joe Biden, usted no sabe, sí sabe quién es Joe Biden, ¿verdad? Nuestro querido presidente. Usted no sabe, es como hablarle en otro idioma, porque usted no sabe cómo Joe Biden ama a su mujer, o podemos poner cualquier otro ejemplo. O sea, no es para que usted no puede ir a su esposo y decirle, ¿sabe qué? Tienes que amarme sacrificialmente. Tienes que amarme como Cristo con la iglesia, como vamos a ver hoy. Porque él no es cristiano. Él no puede. No es que no te ame, es que no te puede amar como Cristo ama a la iglesia. Porque no conoce a Cristo. Tu oración debe ser, Señor, dale un nuevo corazón a mi esposo. Ten misericordia de él y como mismo me salvaste a mí, sálvame. Para que entonces él pueda llevar a cabo la responsabilidad, porque déjame decirte, y quiero usar el ejemplo de Jessica, porque es algo que dijo ella el miércoles, llevar un matrimonio cristiano de la mano de Cristo, ella decía el miércoles, muy difícil, y nosotros decíamos, no es difícil, es imposible para nosotros. Llevar un matrimonio, como lo dice la Biblia, para ti y para mí, es imposible, a menos que el Espíritu de Dios que mora en el creyente te capacite para llevar a cabo esa responsabilidad. Es por eso que para que podamos llevar a cabo la responsabilidad tenemos que ser nacidos de nuevo, el Señor tiene que salvarnos primero. Ahora, habiendo dicho todo esto, hermano, al nosotros escuchar, pensar en lo que hemos aprendido y en lo que vamos a estar aprendiendo, ora al Señor para que Dios te ayude a ti. Pray to the Lord that He help you. Focus on you in your responsibility.
Ask the Lord, Lord, give me grace that I can fulfill my responsibility regardless my wife or my husband. And you should do that because the Lord is worthy. Amen. You should do that because out of love for God, to honor God in your marriage. Brothers and sisters, because if we neglect our responsibility, we are, ¿cómo se dice en inglés? Distorsionando. We are distorting in our marriage, the relationship, the image of the relationship between Christ and the church. And that is a horrible sin. Amen? Okay. When we neglect to fulfill our responsibility in marriage, even when we say, oh, I will not do that because my wife or my husband don't deserve it or whatever reason. When I neglect my responsibility, my God-given responsibility in marriage, we are distorting. That's the right way to say it. Distorting? Well, do you understand the word? We are distorting the relationship between Christ and the church in my marriage. Because marriage has the function or has the purpose to illustrate, to reflect in the world the relationship between Christ and the church. And the only way that we can reflect that relationship is when we, by the grace of God, fulfill our God-given responsibility in marriage. So having that in mind, teniendo esto en mente, ¿cuáles son las responsabilidades que Dios le ha dado al esposo? ¿Cuáles son las responsabilidades que Dios le ha dado a los esposos? Amar a nuestra esposa como Cristo amó. La hermana Ariela le brillan los ojos, le brillan los ojos. Sí, hermano, la responsabilidad del esposo, obviamente, como dice Efesios, es amar a su esposa. Pero vamos a resumir, hermano. Y esto hoy es simplemente una introducción, hermanos. Lo que dijimos hasta aquí, no quiero que se te olvide para que el domingo, bueno, cuando volvamos a retomar el estudio, no tenga que yo repetirlo. Sobre todo lo que he dicho hasta aquí, hermano, el propósito de estos estudios bíblicos y cómo debemos responder, grábalo en tu mente para que no tengamos que repetirlo nuevamente y vamos a avanzar. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos a ver, hermano, que Dios le ha dado al hombre responsabilidades específicas en el matrimonio. Yo quiero que tú mires, hermano, en el versículo Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Ephesians chapter 5, verse 22 and 23. Amén. Dice la palabra de Dios: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es, ¿qué cosa? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. En una oración, la responsabilidad del marido en el matrimonio es ser, ¿qué cosa? La cabeza del matrimonio. La cabeza es su mujer, el líder del hogar. Esa es la responsabilidad primaria que Dios le ha dado al hombre en el matrimonio. La responsabilidad de ser el líder de la esposa. Y esta noche, hermano, vamos a ver en la Biblia qué es lo que implica ser líder de la esposa. What is the meaning of being the leader of our wife? So I want to ask you, in one short sentence, I want to ask you, what is the meaning of being a leader of the wife? What means to be a leader or to be the head of the wife? What that mean? ¿Qué significa ser la cabeza del hogar, del matrimonio? To me, it means I have to answer to Christ for whatever I do, or whatever decisions I make in the family. You have to answer. I have to make those decisions. You have to make decision because
that you have the responsibility to make decision in your marriage, because you have to give account to the Lord for that decision. Okay? Anything else? ¿Alguien más, hermano? Hermana Lienda. Pues tienen la responsabilidad de seguir a Cristo, porque de esa manera una esposa puede, o sea, está casi, o sea, es el deber de seguir al esposo, pero, o sea, la responsabilidad de él es seguir a Cristo en todo momento y o sea, igualarlo, y la esposa también, yo no digo que no, pero de esa manera la esposa está confiando en las decisiones de su esposo, porque si el esposo está tomando, es el líder de la casa y está tomando decisiones equivocadas, o sea, ¿a dónde se va la esposa? O sea, por eso la responsabilidad es de seguir a Cristo primeramente. Porque, o sea, tiene que ser un líder confiable, porque si es una persona que no está siendo confiable, o sea, ¿cómo voy a confiar yo en hacer cosas de lo que están haciendo? Por eso, como decíamos la semana pasada, cuando esas cosas pasan, hermano, tienes que orar para que Dios le dé sabiduría a tu esposo, porque la Biblia manda a someterse a su esposo en todo, como la iglesia al Señor. Y es por eso, una vez más, hermano, entre paréntesis, un comercial no pagado, es por eso que los que tenemos hijos solteros todavía tenemos que instruir a nuestros hijos y a nuestras hijas a que no, si son cristianos, ellos no deben casarse con inconversos, porque no solamente porque están pecando, sino también porque van a sufrir las consecuencias en su matrimonio, en su vida. Y hay consecuencias, créanme. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo conozco cristianos que se han casado con inconversos a pesar de lo que la Biblia dice, a pesar del consejo de otros cristianos, se han casado con inconversos, sus matrimonios se han disuelto, y las consecuencias, aun cuando ya no están casados con esa persona, las consecuencias de haber estado casada con esa persona lo siguen todavía. Porque déjame decirte algo, cuando tú te arrepientes, cuando un cristiano peca de esa manera y se arrepiente, Dios lo perdona, pero el perdón de Dios no elimina las consecuencias de este lado de la eternidad. Siempre me gusta poner este ejemplo. Si usted agarra una tabla y usted empieza a clavar clavos en esa tabla y llena la tabla de clavos, cada clavo representa un pecado. Y usted agarró la tabla y clavó, cada clavo que usted clavó es un pecado que usted cometió. Cuando usted después arranca esos clavos, los saca, eso ilustra, por decirlo de alguna manera, que Dios te perdona, tú sacas todos esos clavos. Cuando tú sacas todos los clavos, ¿cómo queda la tabla? Con las marcas de los clavos. Dios te perdona, pero las consecuencias te van a perseguir por mucho tiempo. Es por eso que nosotros tenemos que ser sabios y instruir a nuestros hijos. Si ellos son cristianos, do not marry an unbeliever person, because God is wise. God knows why He says in His Bible, do not marry with unbeliever person. Hermano. Pero es importante recordar lo que vio al principio usted, como en la pregunta que en la vez cómo es que la justicia, porque, o sea, ¿qué pasa después de que Dios nos hace justos? O sea, Dios borra todo. Sí, hermana, pero Dios te perdona, y es verdad. Nunca se acuerda de tu pecado, pero la consecuencia de tu pecado va a permanecer. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, este ejemplo lo voy a poner al final porque me voy a ir del tema y quiero adelantarme, que quedan unos pocos minutos. Pero voy a poner este ejemplo al final del estudio para que usted vea lo que quiero decir. En fin, hermano, el hombre tiene la responsabilidad de ser el líder de la esposa, y vamos a estar mirando, hermano, esta noche cómo nosotros llevamos a cabo esa responsabilidad. Cómo los esposos cristianos lideran a sus esposas. How do Christian husbands lead their wife? How? Well, when we study the Bible, when we consider the Scripture, we learn that
los esposos lideran sirviendo. And I want you to remember this, brother and sister. The primary way in which we lead our wife is serving our wife. La manera primaria en que nosotros lideramos nuestras esposas es sirviendo a nuestras esposas. Mira conmigo Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Matthew chapter 20, verse 20 to 28. Mateo 20, versos 20 al 28. Todos lo tienen, hermanos. Yo lo voy a leer rapidito, hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera. The word of God say. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. So, if we have to lead our wife, if we are the head of the wife, as Christ is the head of the church, that means that I need to lead my wife in the same manners that Christ lead the church. Si yo soy cabeza de la familia, eso significa, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, eso implica que yo tengo que liderar a mi esposa como Cristo lidera a su esposa, a la iglesia. ¿Y cómo Cristo lidera a la iglesia, hermano? Sirviendo. Lo primero que Cristo hizo fue dar su vida. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, hermanos, esto significa que nuestra mayor preocupación no es satisfacer sus necesidades ni dar órdenes, sino satisfacer la necesidad de la esposa y de la familia. Lo voy a poner en inglés en un momento. So, being a servant leader means that my main concern is not to satisfy my needs or to give orders, but to satisfy the need of my wife and my family. That is the meaning of being a servant leader. Christian leadership, the Christian husband lead his wife and his family, primarily serving them. Christian leadership is about serving, because Christ lead his church, serving his church. It's not about to give order. Being a leader implies that I will make decisions, but that is not the complete story. We lead primarily by serving, because as you see in the Bible, como tú puedes ver ahí en la Biblia, dice, hermano, mira lo que dice, hermano, el versículo 25.
Pero Jesús llamándolo, verse 25, pero Jesús llamándolo junto así dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles, ¿quiénes son los gobernantes de los gentiles, hermano? Los líderes de este mundo. Los líderes de este mundo. Se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Jesús está estableciendo un contraste entre el modelo de liderazgo del mundo y el modelo de liderazgo cristiano. En el mundo, los líderes, ¿qué hacen, hermano? Se enseñorean de los Se enseñorean, ejercen dominio sobre las naciones. Se enseñorean de ellos. Por ejemplo, esto es un paréntesis que estoy haciendo para ilustrar lo que Cristo está diciendo aquí. A la administración de Joe Biden, junto con el CDC, se le ocurrió la grandiosa idea de que había que vacunar a todo el mundo. Y usan la ley para enseñorearse, para obligar a todo el mundo ¿a qué? A vacunarse. Y si tú no te vacunas, tú estás rompiendo la ley. Y eso quisieron llevarlo al extremo, a un extremo que no era bueno. Pero prácticamente cuando en tu centro de trabajo te obligan a que tú tienes que vacunarte para poder trabajar ahí, eso es enseñorearse de las personas que están bajo autoridad. Los líderes de este gobierno ven la autoridad, el liderazgo, como un mecanismo para ejercer dominio tiránico sobre aquellos que están bajo su dominio. En el mundo, en la cultura, los hombres que no son cristianos ven el ser el cabeza de la familia, el ser el líder de la familia como el medio para ¿qué? Para someterse, para enseñorearse sobre su mujer. Pero la Biblia dice, Cristo claramente dice, entre ustedes no debe ser así. Porque Cristo vino, siendo Cristo el Hijo de Dios, descendió del cielo, ¿para qué? Para servir. Los cristianos somos llamados, los hombres cristianos, los esposos, Dios nos ha dado la responsabilidad de liderar a nuestras mujeres y a nuestras familias. Pero la manera en que lo hacemos primariamente, no es la única, pero primariamente es sirviendo a mi familia, a mi esposa. Y eso significa que yo no voy a estar preocupado por satisfacer mi necesidad. No voy a estar preocupado simplemente en dar órdenes. You need to do this, you need to do this, you need to do this. Yo voy a estar enfocado en satisfacer las necesidades de mi esposa y de mi familia. Amados hermanos, los esposos servimos no solamente, lideramos no solamente sirviendo, sino que también lideramos bíblicamente. ¿Sí entendieron la primera parte, hermano? Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo aquí. Y el sábado que viene, el domingo que viene, a ver, ¿qué día es el domingo que viene? 30. Bueno, el domingo que viene no. El de más arriba, vamos a retomar este tema. Ahora, solamente quiero terminar diciéndote algo, hermano. A las mujeres cristianas que están aquí en esta mañana, en esta noche, pídele a Dios esta noche que Él te ayude a ti a cumplir tu responsabilidad dada por Él en el matrimonio. Y pídele a Dios que Él ayude a tu esposo cristiano, que Él le dé la gracia necesaria para que Él pueda cumplir su responsabilidad, liderándote, siendo un líder servidor en su hogar. Y si tu esposo no es cristiano, pídele a Dios esta noche que Dios cambie su corazón y que Dios lo haga nacer de nuevo, para que Él con su gracia, con la gracia de Dios, pueda llevar a cabo la responsabilidad que Dios le ha dado. Oremos, hermano, para que Dios nos dé esa gracia. La única manera, hermano, de mantener un matrimonio unido y saludable es cuando ambas partes del matrimonio, por
por la gracia de Dios llevan a cabo sus responsabilidades. Y quiero hablarle a los hombres que están aquí en esta mañana, en esta noche. Ya estoy, hermano, ya son las 7:30. Ya a esta hora yo mismo confundo el día con la noche, pero usted me entiende, hermano. Gracias por recordarme eso. A los hombres cristianos que están aquí, hermano, esta semana busca oportunidades para servir a tu esposa. Busca oportunidades para servir a tu esposa. Quizás eso implica que quizás le vas a lavar el carro a tu esposa. Quizás eso implica que vas a fregarle los trastes a tu esposa después de la comida. Quizás eso implica que le vas a decir, mi amor, no cocines hoy, te voy a llevar a comer. Busca oportunidades para servir a tu esposa. No te escudes, hombre cristiano, detrás de la excusa de no estoy trabajando, esta semana voy a estar muy ocupado, esta semana no puedo, no. Esta semana sé intencional en buscar oportunidades para servir a tu esposa. Pasa tiempo con tu esposa, conversa con ella, sirve, pero de manera tangible. Christian men, I want to encourage you tonight that you lead your wife this week serving her. Maybe that means that maybe you have to taking her to eat to the restaurant. Say, hey, my love, do not cook tonight. I will take you to the restaurant to eat together. Maybe you can say to your wife, you know, after eating today, I will do the dishes for you. Maybe that means that you will clean her car. Look for opportunities to serve your wife this week for the glory of God, for the joy of your wife, and for the good of your marriage. Amen. Y la esposa, oren por su esposo para que Dios, a los que no son cristianos, Dios los salve, y a los que son cristianos, que Dios nos dé la gracia para servir, para liderar, sirviendo a nuestras familias. Amén. Amén, hermanos. Ok. Quiero terminar con este ejemplo del perdón y las consecuencias. El mejor ejemplo de esto, por ejemplo, es la droga y el alcohol. Una persona que consume drogas o que consume alcohol, Dios se arrepiente, Dios lo perdona. Pero el alcohol y la droga va a tener, ¿qué cosa? Un impacto, ¿a dónde? En su cuerpo, en su salud. Aunque Dios lo perdonó, él tiene que lidiar ahora con ¿qué? Con las consecuencias de su pecado. Es perdonado, es justificado, sin embargo, las marcas del pecado quedaron en su cuerpo. Y esas marcas solamente se van a borrar cuando Cristo venga y Él nos dé cuerpo glorificado. Otro ejemplo, un matrimonio cristiano, uno de ellos comete adulterio. El Señor, como consecuencia, el matrimonio, ¿qué pasa? Se rompe. Dios, y el que cometió adulterio se arrepiente. Dios lo perdona. Sí lo perdona. Pero tiene que lidiar con ¿qué? Con las consecuencias. Su matrimonio se rompió. La familia está dividida. Otro ejemplo, la crianza de los hijos. Si somos negligentes en educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, y distorsionamos la autoridad de Dios en la familia, no educando a nuestros hijos acorde a la palabra de Dios, Dios nos confronta con ese pecado, nos arrepentimos y Dios nos perdona. Sí nos perdona. Pero tú vas a lidiar con la consecuencia de no educar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Porque tu hijo va a vivir una vida rebelde a la autoridad y eso trae consecuencias. Hermano, otro es una joven que es cristiana y se embaraza, hace el error de embarazarse, pide perdón, Dios la perdona, pero ahí está el bebé. Ahí está el bebé, exactamente. ¿Cuántas consecuencias, hermano? Pero tiene una unión con el padre del bebé que puede no ser. Exactamente. Hermano. Hermano, if a man has a good woman, she's worth what she weighs in gold.
But if he has a bad woman in her room, she's got over her for that. Well, hermanos, yeah. And the other thing is, the Bible says, the one that found a wife. How the text finishes? The one that finds a wife Finds the favor of the Lord. find the favor of the Lord. Y las esposas siempre son una bendición, hermano. Como decíamos el domingo pasado, no hay tal cosa como me equivoqué al elegir. Si tú estás en Cristo y tú escoges una mujer cristiana, que los dos tienen que crecer en Cristo. Y hermanos, estas verdades no implican que no vamos a tener problemas en el matrimonio. Estas verdades lo que nos van es a capacitar para identificar la raíz de nuestros problemas y para responder a nuestros problemas bíblicamente. Amén, hermanos. Cualquiera de los dos bandos, ninguno de los dos, ni la mujer se puede someter a su esposo por su propia fuerza, eso es en contra de su deseo. Ni el esposo puede liderar a la esposa como Cristo a la iglesia, eso es en contra de su deseo, porque el deseo del esposo es satisfacerse él, y el de la esposa es satisfacerse ella misma, y buscan entonces en el cónyuge esa satisfacción personal. Pero el llamado de la Biblia es a morir, los dos a morir a ellos mismos, y eso es una lucha con el pecado mientras estemos casados y vivos. Así es, hermano. Nomás quiero decir que mi esposa vale lo que pesa en oro. Amén. Mejor haga esa aclaración antes de llegar a casa. Hermanos, así es. Hermanos, quiero decir una cosa para finalizar. Porque decía que esta información, esta instrucción bíblica no nos va a librar de los problemas, sino que nos va a dar la capacidad de identificar the root of our problem, and we want to help you to respond to our problem in a biblical manner. And having said that, I want to clarify this. I want to highlight this. One of the reasons, or one of the root of many of our problems in marriage is because, one, we are not fulfilling our responsibility in marriage, and the other reason many times is that we make of our responsibility an idol in our marriage. Uno de los problemas, las dos raíces de muchos de nuestros problemas es, uno, que no cumplimos nuestra responsabilidad en el matrimonio, o la otra raíz o fundamento o causa del problema es que de nuestras responsabilidades o de la responsabilidad de nuestra pareja, de nuestro esposo o esposa, hacemos un ídolo en nuestro matrimonio. ¿Sí entienden eso? Si tan solo Él me amara como Cristo ama a la iglesia, yo sería feliz. Cuando tú dices eso y tú te enfocas en que Él tiene que amarme como Cristo me amó a la iglesia para yo ser feliz, tú estás haciendo de la responsabilidad de tu esposo un ídolo en tu matrimonio y nunca va a estar satisfecho. O al revés, cuando el hombre dice, si tan solamente ella se somete a mí como Cristo a la iglesia, o como la iglesia a Cristo, yo voy a estar, nuestro matrimonio va a estar bien. Eso es hacer un ídolo de la responsabilidad de mi esposa. ¿Sí pueden entenderlo, hermano? So many of the root of our marriage problem is that we make an idol of my wife or the husband's responsibility. And the wife say, is he only love me because in the same way that Christ loves the church, I will be happy. Or the reason why we are having this problem is because he is failing in love me as Christ loves the church. When we see his responsibility in that way, we are making of his responsibility an idol in my marriage. Our responsibility in marriage is not the goal. Amen. Amen. Our responsibility in marriage is a means Amen. to a goal. Amen. The goal is to be more like Christ. Amen. The goal is to glorify Christ in our marriage
And how I do that? Fulfilling my God-given responsibility. When I say, is she submit to me as the church of Christ, as the church submit to Christ, we will be a happy marriage. All our problem will be resolved is only she submit to me as the church to Christ. And that is making her responsibility an idol in my marriage, because I will do everything in my power to make her to submit to me to resolve her problem. And I want to tell you this, brother and sister, our responsibility, or God-given responsibility in marriage is not the goal. It's the means to a goal. The goal is to glorify God in our marriage. And the means to do that is fulfilling our God-given responsibility by His grace in our life. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Hermano Martín, ¿nos puede dirigir en oración, hermano? Nos despide en oración. Sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, damos gracias por tu infinita misericordia que tienes en nosotros. Damos gracias por este estudio, damos gracias porque nos permitiste estar aquí. Ahora, Señor, te pedimos que nos des un descanso para esta noche y que nos des una buena semana, Señor, a cada uno de nosotros, y nos permitas a cada uno de nosotros y tenemos la oportunidad de esparcir el Evangelio. Sé con cada uno de nosotros y todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz, hermano, estamos despedidos.